¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Habéis comido bien? Claro, hombre, hay que contestar. Bueno, chicos, chicas, encantados de volver a estar con vosotros esta tarde, y más encantada estoy yo y bueno, pues todos los miembros de la Asociación Mil Caminos, porque tenemos con nosotros a nuestro invitado de todos los años, todos, no ha faltado ninguno, nuestro querido amigo Josep Guijarro, que bueno, es muy especial este viaje, porque ha venido con su hijo Daniel. Daniel tiene 21 días, y bueno, como está dormidito, os presento a su muñeco. Este es el muñeco de Daniel, que también le vamos a poner Daniel. ¿O no? Bueno, muy bien. Bueno, fuera, aparte de las bromas, que bueno, las mueve un poquito el cariño que nos tenemos, ¿verdad, Josep? Son muchos años ya. 15, nada menos. Bueno, pues nada, como siempre le toca la primera conferencia de la tarde al pobre. Y digo al pobre porque además de un sueñito sí que se echarán algunos. Aunque hay que reconocer que Josep no es de los que duermen, no. Él te mantiene en activo, te mantiene vibrante cuando cuenta algo, cuando comenta algo, porque lo hace muy bien. Os comento un poquito para los que no le conocéis, que sois pocos. Es reportero de prensa, de radio y de televisión. Escritor de numerosos libros como Increíble, Guía Fantástica de Cataluña y Coincidencias Imposibles. El último de ellos se llama Aliens Ancestrales. También colabora en revistas especializadas y también es experto en temas ovnis. Yo creo que cuando empezó Josep aquí a dar charlas venía a hablar siempre de los ovnis. Y lo hace además genial, porque entiende un montón. Es documentalista del canal Historia con la serie Extraterrestres, y que ahora precisamente están reponiendo en el canal Mega, por si os interesa. Hoy viene a contarnos las claves ocultas de nuestra historia. Siempre es un placer recibirte y un placer escucharte. Así que un gran aplauso para ti. Que aplaudan bajito por no despertar al bebé. Pobrecito, si pudiera entender. Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Yo quisiera empezar, vamos a ver, así no, así tampoco, pues lo haremos al estilo, así tampoco, así. Hemos hecho. Me gustaría empezar con un pequeño vídeo introductorio. El hallazgo de unos petroglifos en Nicaragua es el inicio de una apasionante aventura que trata de dar respuesta al enigma de nuestros orígenes. Te invito a dejar atrás tus prejuicios, abrir tu mente y acompañarme en un viaje que tratará de responder a la pregunta de si estamos solos en el universo.
esta tarde en esta 15ª edición, que se dice pronto, del Congreso de Mil Caminos. Es para mí un orgullo, una satisfacción para la reina y para mí poder estar un año más con todos ustedes y compartir, bueno, en este caso, aventuras por 12 países. Digamos que esos viajes, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que no eran por casualidad, no fueron viajes pensados para elaborar este libro, sino que todo ha venido rodado, como digo yo en muchas ocasiones, porque el investigador al fin y al cabo no deja de ser una especie de marioneta en manos de alguien invisible que tiende y pone cosas frente a ti para que al final se concrete algo, una creación que tiene que remover conciencias. No se me alarme. Pueden ustedes colgar el teléfono porque, a diferencia de lo que ha dicho la voz, he puesto un hashtag. Es que me ha metido, ella y yo estábamos, esto está aparcado. He puesto un hashtag que es aliens ancestrales, así quienes tengan cuenta en Twitter, y si no se la pueden hacer, es un momento, no es que lleve conexión ni nada, pueden ustedes opinar acerca de lo que les parece esto que les vengo hoy a contar. Bueno, pero tampoco hace falta que insistamos, ¿eh? Ante todo, una reflexión. Y es que, lo he dicho en 1000 entrevistas que me han hecho a propósito de este trabajo, porque puede parecer que muchas de las teorías que voy a plantear puedan hasta cierto punto romper muchos esquemas, tanto en el ámbito de la fe como de la ciencia. Yo no pretendo convencer a nadie, solo he pretendido convencerme a mí mismo. Y si eso les vale, les diré que para mí todo ha tenido sentido, que he cerrado una especie de círculo después de muchos años, y todo lo que planteo, o lo que voy a plantear en los minutos siguientes, tiene una tremenda coherencia para explicar muchas de las grandes incógnitas que rodean al hombre cuando hablamos de si fuimos o no visitados en la antigüedad por seres de otros planetas, y si incluso la vida en la Tierra no deja de ser una consecuencia no del azar, sino de un plan establecido. Y por eso he escogido esta frase del gran maestro Juan José Benítez, de un libro además en el que para muchos les dirán es una ida de olla, que es Ricky B., un supuesto marciano, digo marciano cariñosamente, un extraterrestre infiltrado entre los seres humanos, y él decía: si perteneces a la gran masa, si nunca miras al cielo o hacia tu interior, no sigas, o sea, váyanse, porque seguramente no entenderéis nada. Yo sí pretendo que entiendan, y vamos a iniciar este viaje, y lo vamos a hacer desde Madrid hasta Managua. Aquí tendría que sonar, queridos amigos de control, un audio. Vamos a ver si suena esta vez. Debería de sonar. Hola. Bueno, yo ya estoy acostumbrado. Es que siempre he deseado hacer esto. Siempre a todos nos ha gustado sentirnos un poco Indiana Jones, y esto es lo que de alguna manera experimenté aterrizando en la selva por primera vez. Una cosa es aterrizar en los grandes aeropuertos, la otra es montarte en una avioneta, una Cessna, como esta que ven aquí al lado, y aterrizar en medio de un vergel, de un tapiz verde solamente flanqueado por el río San Juan, que, por si ustedes no lo saben, es el río que los conquistadores españoles, cuando llegaron al Nuevo Mundo, creían que podía ser el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Al final no, era navegable en muchos kilómetros, pero no consiguió ser, pero marcó definitivamente el destino de ese país centroamericano. Yo me había dirigido a un pequeño archipiélago que está en el lago Nicaragua. Allí le llaman en náhuatl Xochipolca, es un gigantesco lago de 11 kilómetros nada menos que de longitud, de agua dulce y paradójicamente no potable. Lo digo porque hay carestías, hay necesidades en ese país centroamericano, sobre todo a raíz de los muchos terremotos que ha sufrido, y que después sus gobernantes se han gastado el dinero en otras historias, y sin embargo la gente sigue todavía viviendo en campamentos de refugiados desde esos años 70 en la que esos terremotos blandieron la tierra.
llegué a las islas de Solentiname con el propósito de conocer quién era este personaje, Ernesto Cardenal, que tiene una casa, supongo que todavía la sigue teniendo, porque hace muy pocas semanas, hace un par de semanas, murió su hermano. Ernesto Cardenal es un monje trapense que estuvo detrás de lo que se conoce como la contra sandinista, es decir, allí había un dictador, Anastasio Somoza, que con mano férrea explotaba a los campesinos, y este señor predicaba el evangelio de una manera un tanto peculiar. Él removió la iglesia, en lugar de poner banquitos como estamos acostumbrados a ver en las iglesias, la hizo circular, hizo pintar a los campesinos la iglesia con colores de forma muy variopinta y muy curiosa. Y él decía que Dios no decía que tenían que ser pobres y que tenían que estar explotados. Era un poco, ¿cómo les diría?, ¿no? Un cura rojillo, muy rojillo, ¿eh? Y ahí estuvo detrás de una verdadera revolución. Pero como llegué allí, ahora no recuerdo qué día de la semana, y tenía tiempo hasta el día siguiente, me fui a visitar un museo, que es el Museo de Severo Sini. Este es un arqueólogo italiano que fue a parar allí, apasionado por los indígenas náhuatl, que están en la génesis de la cultura nicaragüense, y tenía... La palabra museo le queda grande. Aquello era un chamizo con 4 trozos de cerámica, 4 representaciones y un panel en el que se veía, vamos a enseñarlo aquí mejor, se veía esto. Este era el panel en cuestión. Yo al verlo me quedé un poco, vamos a decirlo llano, flipado, porque escasamente hacía 3 semanas yo había visto esto otro. Uno está en La Fresneda, en Teruel, el de la derecha, y el otro, el de la Cueva del Duende, está en esta isla, que es la isla de Mancarrón. Es muy curioso porque, vamos a volver a pasarla. Antes les digo, en esa cueva, en la Cueva del Duende, al que llegué al día siguiente, está llena de caritas, está llena de espirales, y de esta figura que les digo, tiene 3 dedos en una mano y 4 dedos en la otra, y una enorme cola, no rabo, cola, porque siempre hay mal pensados, con esta especie de barriga enorme, ¿no? A mí me trajo inmediatamente se conoce que la talla del rabo debe ser en España más corta que en América, pero por lo demás, no sean mal pensados, por lo demás seguimos teniendo 3 dedos en una mano y 4 en la otra. La divinidad astral de la Fresneda se llama así porque lo que está representando una mano son Mercurio, Venus, la Tierra, y en la otra Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Ni Neptuno ni Plutón eran conocidos porque no eran observables a simple vista, y por lo tanto el hombre primitivo, estos tienen 3.000 años más 5.000 años de antigüedad, son del 3000 a.C., 5.000 años de antigüedad, y es curioso como a un lado y al otro del Atlántico podían estar plasmando la misma idea, el mismo concepto en una figura, cuando Colón, que yo sepa, no había llegado hasta 1492. Y si eso era así, ¿cómo era posible que sin un intercambio cultural las civilizaciones de 2 lugares tan distantes entre sí pudieran estar representando los mismos conceptos del mismo modo? Desde luego aquí había un enigma. Es curioso porque en la Cueva del Duende, esas caritas que he visto aquí representadas, el patrón de la panga, que no es un pez, es las lanchas neumáticas que cruzan el lago, me dijo, bueno, ¿por qué está tan interesado? Le dije, pues mire, por esto. No es posible que tal historia se produzca tal contacto sin una comunicación. Y me dice, le digo, ¿por qué estas caritas y tal? Y me dice que él creía que en el lago moraban los espíritus de los difuntos, porque habían luces que salían de allí y serían unos seres bajitos con estas caras redondeadas. Bueno, aquello me entusiasmó como ufólogo. Dije, aquí hay ovnis. Y entonces inmediatamente me llevaron a otro lugar, la Piedra del Llanto, en la que descubrí otras espirales y otros símbolos que vamos a explorar a continuación. En el fondo lo que hacemos es lo que se llama arqueología comparada.
En Turquía, por ejemplo, se encuentran los templos más antiguos del mundo. Esta es una de las columnas en forma de T de Teruel o de Taula, que están en un yacimiento que es conocido con el nombre de Göbekli Tepe. A diferencia de las taulas menorquinas, por ejemplo, porque los complejos son muy similares, tienen una especie de círculo con dos T's que podrían sugerir que son para mantener un tejado, pero no es así. Se ha hablado de que podría ser para colocar los cadáveres ahí se descarnaran, se ha hablado incluso de que eran mesas para gigantes, que podían ser vigas para un techo. Ninguna de esas hipótesis ha logrado ser comprobada. Es más, las T's de Göbekli Tepe parece que hay un consenso en que están representando seres humanos sin cabeza, porque serían el perfil de los seres humanos, con las manos colocadas a un lado y al otro del cuerpo, y sin la cabecita, porque todo el yacimiento están en los cadáveres, pero ninguno de ellos tiene cabeza. Pero a diferencia de las mallorquinas, insisto, o menorquinas, no tienen las mallorquinas o menorquinas grabados, y en cambio las de Göbekli Tepe están ricamente ornamentadas. Aquí estamos viendo una especie de ibis, algunos pajaricos, una cerefa muy particular, y estos tres, vamos a llamarle, a falta de mejor definición, odres o bolsos, ¿no? O no sé, algo que tiene un asa, vamos a decirlo así, porque sorprendentemente, muy cerca de Turquía, en la cuna de la civilización, en Sumeria, si ustedes se fijan en el dios Marduk, me voy a levantar, lo que sostienen en una mano y en la otra lo que sostienen en una mano y en la otra es la misma forma. Y este es el dios Marduk, que se supone vino de un océano primordial, de las aguas primordiales, para traer la vida a la tierra. Curioso, porque en Babilonia, estamos avanzando en la cronología, vamos a encontrar a unos dioses alados que tienen exactamente el mismo objeto en la mano. Lo están viendo, ¿no? Y a la derecha una divinidad protectora, que son conocidas con el nombre de Abgalu, que pertenece a Nimrud. En este caso tiene forma de pájaro, pero también sostiene el mismo objeto, el misterioso objeto, en su mano, y además este tiene la misma posición, ¿no? Parece estar aquí como agarrando un fruto. ¿Qué demonios puede ser todo esto? Miren, yo he llevado a cabo una exhaustiva investigación para llegar a una clara conclusión. Es el bolso de Tinky Winky. Es un extraterrestre, el demonio, ¿no? Bueno, no sé si la moda de Tinky Winky hizo o no prosperó en la época, pero lo que sí es cierto es que si atravesamos el océano y llegamos a México, vamos a descubrir que también en México, ven que está sosteniendo en la mano este individuo, y además fíjense ustedes que está como en una especie de casco, que llámenme ustedes que tengo la mente muy calenturienta, a mí me evoca un casco, y que todo él está como envuelto por una serpiente. Esa serpiente, ya lo saben ustedes, es el dios Quetzalcóatl, es decir, la serpiente emplumada. Y el culto a la serpiente es algo que vamos a encontrar representada tanto en la antigua Babilonia, en Egipto, en Irlanda, en España, en toda Iberoamérica. Parece un culto universal. Y ahí empecé a hacerme una serie de preguntas, y es si aquellas misteriosas espirales no estarían de algún modo tratando de representar alguna suerte de serpiente. ¿Qué podía ser entonces aquel objeto? Hemos descartado que era un Louis Vuitton, iba a decir Louis Vuitton, no, Vuitton tampoco, Louis Vuitton no, pero sí es verdad que he encontrado representaciones fuera de lo que son bajorrelieves. Este, por ejemplo, está en el Museo Británico, está catalogado como objeto de uso desconocido. En Azerbaiyán he encontrado unos cuantos, en donde algunos de ellos se dice que son pesas, a falta de mejor definición, y el otro se dice que son objetos desconocidos. Digo yo, si hago una pesa, no le hago 2 toros, le pongo 5 kilos y basta, ¿no? Pero bueno, me encanta.
Ya están en el viaje, ¿no? Nos vamos a Dublín, porque en Irlanda, y de esto ya hablé hace, creo, un par o 3 de años, di con este yacimiento asombroso que es el de Newgrange. Se trata de unos túmulos, seguramente son los más antiguos que existen en Europa, que no en el mundo, hemos dicho que los del mundo eran Göbekli Tepe, que pasarían inadvertidos de no ser por esta cara, que es la parte este, que está revestida de cuarcita blanca. Ya ven que Irlanda, lo ven por el cielo, que no está retocado con Photoshop, es la alegría de la huerta en cuanto a luz, ¿eh? Pero el día que hace sol, esto debería ser una especie de faro, porque la cuarcita, que es blanca y brillante, cuando es iluminada por el sol, actúa como reflector. Y entonces me imagino que yo en la lejanía, aquello debía de ser como una potente luz. ¿Qué marcaba? No lo sabemos. ¿Qué dicen los arqueólogos? Cuando no tienen idea de que es una cosa, dicen que es un cementerio. En este caso, esto dicen que es una tumba. Una tumba que, no lo olvidemos, tiene una antigüedad, asumen que está hecha en el 3250 a.C. y que por tanto es anterior a la pirámide de Kefren, que fue construida en 2521, o por ejemplo al famoso complejo de Stonehenge, que se remonta al 3000 a.C. Por lo tanto, ¿qué creían o qué pretendían con esta construcción? Cuando en el siglo XVI descubrieron esta historia, advirtieron que esta piedra gorda, este piedrolo digno de Obélix, que está repleto de espirales hacia un lado y hacia otro, era la puerta de entrada. Tuvieron que destaponar esto. Fíjense que la entrada es la parte de abajo y arriba hay como un agujerico por el que un día al año, concretamente el 21 de diciembre, penetra la luz solar, va iluminando una estrecha franja hasta llegar a los 18 metros que separan del Sancta Sanctorum de este lugar, e ilumina, digamos, el fondo donde existe, bueno, esta es parte del techo, donde existen 2 espirales, una que va hacia afuera y otra que lo hace al revés. Dicen los arqueólogos, que saben mucho, dicen, esto es una alegoría de la vida y la muerte, el ciclo del sol, la muerte del sol. Bueno, ¿y si no es eso? ¿Qué demonios puede ser? No lo sabemos. Vamos a dejarlo de momento en incógnita, pero a mí me impactó el hecho de ver estas espirales en Nicaragua, espirales en Irlanda, espirales aquí en España, espirales en Italia, espirales en Turquía, espirales por todas partes. Yo ya veía espirales por todas partes. Yo decía, si a mí me habían enseñado en la escuela, en lo más básico, ¿verdad?, que el hombre de las cavernas, el hombre prehistórico, solía inmortalizar en las pinturas de las cuevas como un acto de magia simpática aquello que quería cazar al día siguiente, eso será o que vieron aquello, que vieron alguna suerte de espiral, o qué sé yo. Entonces me pregunté, ¿realmente es así? ¿Realmente el arte primitivo está representando las cosas que veían, o es también figurativo? Y vamos de viaje de nuevo. Quiso el destino que me invitaran a Toronto, en Canadá, donde, por cierto, tuve oportunidad de subir a la torre esta, la CN Tower, y desde arriba les aseguro se ve Toronto entero. No la han pillado, ¿eh? Bueno, pues a Toronto me fui para una historia que no tenía nada que ver ni con los extraterrestres, ni con los ovnis, ni con las espirales, y el último día me lo dieron libre. Y como una vez has visto ya toda la ciudad, porque estuve unos cuantos días, no sabía qué hacer, vi una exposición de arte italiano, renacentista, y digo, pues mira, puede estar bien, y me fui al AGO, Art Gallery of Ontario, y allí, al llegar, vi este póster, que este no es el póster, este es la figura original de mamá amamantando a su hijo. Digo, pues como le pegue un bocado, vamos apañados. Mira que es feo, hijo mío, no me salgas así, Daniel. Y me dio morbo, ¿qué quieren que les diga? Digo, pues voy a cambiar la exposición de arte italiano por la de arte inuit. Bueno, en realidad, la exposición estaba bien desde un punto de vista antropológico, pero desde un punto de vista de exposición era un cagao pinchando un palo, ya os lo digo. Pero si tenía algo de interesante, o por si el destino me había llevado allí para algo, era para que viera con esta pieza.
Esta pieza, que está representando un avión, imagínense ustedes, los inuit, los esquimales, esto que se besan aquí con el besico de darle a la nariz y que como gesto hospitalario te brindan a la mujer, esto a ver si lo copiamos también aquí en Occidente, por Dios. Pues resulta que tienen un avioncico al que le han colocado una cara humana o divina, vayan ustedes a saber por qué. Bueno, el por qué sí lo sé. Porque en el fondo aquellos primeros occidentales que llegaban allí y que descargaban sus aparatos para explorar y tal, pues les daban cosicas y tal, y entonces ellos no es que lo vieran exactamente como dioses, pero eran algo especial, traían civilización, traían cosas sin esfuerzo, y aquello para ellos era muy especial. Y me trajo a la memoria una teoría ampliamente aceptada en círculos antropológicos que es conocido como culto cargo. Verán ustedes, ¿qué es esto del culto cargo? Verán, durante la Segunda Guerra Mundial, varias tribus de la Melanesia sirvieron de base de abastecimiento para los buques de las flotas que iban a la guerra del Japón, ¿de acuerdo? Algunas de estas islas tenían gente que no había tenido contactos jamás de los jamases con occidentales, es decir, eran pueblos no contactados. Y imagínense, un buen día, llega un barco, descargan de él unos señores vestidos de verde que se ponen a formar cada día a las 7 de la mañana, suben un trapo, cuando alguien se acerca vienen aviones que ellos ven como pájaros del cielo que aterrizan en pistas y les dan chocolate, les dan tabaco, les dan cosicas. Entonces, un buen día dicen, oye, que tocamos zafarrancho, nos vamos, y estos vuelven al habitual aislamiento. ¿Qué ocurre? Que ellos siguen manteniendo limpias las pistas, fabrican aviones de paja para tratar de llamar la atención de aquello que ellos creyeron que eran dioses. Y fíjense ustedes, eran marines norteamericanos, lo más alejado a Dios, ¿no? Algunos de ellos hasta se tatuaron las siglas USAF en el pecho, y cuando si alguien se va a Vanuatu, por ejemplo, va a ver que existe el culto a John Frum, porque John Frum debía de ser que algún aviador dijo John from America, y entonces John from, pues John Frum es el dios de esta gente. Podía estar ocurriendo algo similar, por tanto, con las famosas espirales. Pues es algo que yo me planteaba, y allí en Canadá, cuando vi aquella historia, rápidamente necesité el internet, llego al hotel, estaba en el Carlton, pagaban otros, yo iba de invitado, donde por cierto me encontré al ex ministro Michavila, que por esto de las puestas giratorias estaba en un cargo en el Banco de Canadá, y me subí a la planta ejecutiva y puse en Google fenómeno meteorológico que cause espirales. Yo no voy a poner ovnis, voy a ir primero a lo racional, vamos a buscar primero a descartar cosas. Y lo que me aparece, bueno, estas son espirales, lo que me aparece dentro de las fotografías de la búsqueda, saben que salen un montón de cosas y al principio te salen un montón de fotografías, me sale esta que corresponde precisamente con un fenómeno que tuvo lugar en Noruega en el año 2009 y que mantuvo en jaque durante varios días a la prensa, habida cuenta de que habían partidarios que hablaban de un ovni, otros que hablaban de un fenómeno meteorológico, y finalmente se resolvió el asunto diciendo que era un misil balístico ruso que había fallado, que había sido lanzado desde un submarino Bulava. Yo no sé si volaba o no volaba, pero el caso es que el fenómeno está ahí. Y me pregunté, ¿tendrá algo que ver esto con lo de la prehistoria? No, evidentemente no existían los misiles hace 3.000 años. Luego me di cuenta de que efectivamente hay una serie de fenómenos que han sido inmortalizados a un lado y al otro del océano y que pueden encajar con fenómenos astronómicos que sí habían sido universales. Por ejemplo, Y es que de 2008, que es cuando estaba aconteciendo todo este viaje a Ontario, tuvo lugar en 2010, en 2011 se ponen en contacto conmigo los productores de la serie Extraterrestres. New Atlantis me dice que quieren llevar el formato de Ancient Aliens a la televisión en España, y hago toda una programación de viajes, un poco ya pensando en la línea de vamos a seguir las investigaciones que tengo, porque es una forma de financiarlas. Investigar es caro, viajar es caro, por lo tanto, si tienes la tele, pues utilizarla con un buen fin, como puede ser investigar.
Y uno de los yacimientos que visité es el de Outeiro dos Lameiros. ¿Se han fijado ustedes qué galleguiño hablo yo a veces? Bueno, pues en Outeiro dos Lameiros buscábamos los petroglíficos, no petroglifos, que es como se llaman, sino que allí las mujeres le llamaban petroglíficos. Estos están para allá. Después de media hora y con todo el equipo llegamos a un hueco en el bosque, árboles, carballos de estos enormes, y íbamos buscando esta imagen. Os la he ampliado en un costado para que podáis verla con mayor nitidez. Se habla de la explosión de una supernova. Miren, yo no sé cómo cojones será, con perdón, una explosión de una supernova, pero ciertamente en la misma fecha en la que esto estaba siendo representado en Galicia, en Arizona, los indios estaban plasmando el mismo fenómeno también en sus cuevas. De manera que hubo algo universal, como las letras, universal, que sorprendió a los nativos de un lado y al otro del Atlántico. Es más, podría seguir en Valcamónica, en Italia, hay también representaciones de este mismo fenómeno, con lo cual los científicos llegan a la conclusión de que efectivamente hubo algo global que llamó la atención de aquellos pueblos. Insisto, no sé cómo será la explosión de una supernova, pero a mí me recuerda poderosamente la forma de una galaxia. Pero claro, como los telescopios no fueron inventados hasta Galileo, es evidente que ningún científico va a reconocer que hay un conocimiento sobre la media en estas civilizaciones, y por lo tanto van a decir cualquier otra historia. Aquí no les pongo música, ¿saben por qué? Porque no vamos en coche y nos vamos a Karnak. Pues ahora se la pongo. Nos vamos a Karnak, en Francia. Si ya de por sí resulta espectacular todo lo que les estoy contando, imagínense llegar a un lugar en el que encuentran 4 kilómetros de hileras en Karnak, en la Bretaña francesa, de menhires que no sabemos qué función tenían. Es que no tenemos ni la más remota idea. Si acaso, he elegido una frase ya antigua de 1937 de Foster Forbes, en la que dice: los constructores de megalitos, que es como se conoce a esta cultura que hizo esto, eran supervivientes de la Atlántida, que se refugiaron en Gran Bretaña y Bretaña y reanudaron la práctica de su ciencia natural, la cual les permitió controlar el tiempo, adquirir energía espiritual del sol, la luna y las estrellas. Y ciertamente, cuando uno está en esas tierras, percibe algo que no es científico. Percibe una energía especial, muy en la misma línea vibratoria que puedes experimentar estando en cualquier zona de Galicia o de Asturias, porque parece existir una especie de raíz común en unos y otros. Y es muy curioso porque cuando tú exploras las leyendas del folclore de Francia, vas a encontrar casi alusiones constantes a una raza de gigantes que parecen venir de una especie de isla, de esa Atlántida. Tal vez me pregunto, aquello me abrió la incógnita de saber si este tema de los gigantes, que además está expresado también en el Génesis, podía o no tener algo de verdad. Y nos vamos a Azerbaiyán, a Bakú, en el Cáucaso. Aquí vi con esta iglesia armenia, que es la iglesia de Kish, en la que, apenas llegar allí me encuentro con un coche oficial, banderita noruega, y unos diplomáticos que estaban tomando té con la directora del museo. Esperé a que terminaran y pregunté, curiosidad propia y periodística. La iglesia ha sido, no hay culto en ella y ha sido habilitada como museo. Una iglesia muy particular, ese manchurrón que ven al fondo, tú coges una moneda, la coges así, y si se pega es que vas a tener un hijo, por cierto, acertaron. Y solamente ocurre, de verdad, o sea, vayan ustedes a pegar la monedita y vayan a saber de dónde le sale el hijo, pero sale, se lo digo yo. El caso es que es una iglesia muy particular, en la que esta mujer, que se llama Ilham Husseinova, me dio muy buen rollo ya de entrada porque en la camiseta ponía Angel, ¿no? Ángel. Te miro a ti porque eres la angelosa de la casa.
en una visita que había efectuado Thor Heyerdahl, al que vemos aquí, con su esposa y el ministro de, no recuerdo de qué, de Noruega, patrocinaron una investigación en profundidad para descubrir que los dioses nórdicos, desde Odín y toda la saga de dioses nórdicos, habrían sido seres reales, no eran mitos, sino que eran seres reales, seres gigantes, que tendrían que ver con los Aesir, que son el gentilicio de los de Azerbaiyán, los del Atlético de Madrid. Tenéis que saberlo esto, es azerí, asir, azerí. Y claro, yo me miraba, pues, Ilhama aún está, pero la mayoría de las azeríes son chaparricas, morenitas, tirando a musulmanas, la mayoría de etnia, y sin embargo me dicen, no, la etnia propia del país somos altos, rubios, ojos azules, leches. ¿Qué es lo que cautivó precisamente a Heyerdahl? Primero, el hallazgo en un yacimiento conocido como Gobustani, que es reserva de la UNESCO, de una serie de embarcaciones, los drácar vikingos, que se caracterizan por esa proa tan característica, también en forma de espiral o en forma de cabeza de dragón, con sus remos y sus escuditos colocados en un yacimiento de más de 10.000 años de antigüedad. Y después lo que encuentra en esta iglesia. Encuentra los esqueletos de dos seres de 2,30 metros que estaban ahí. Y es sorprendente, porque en esa misma zona y siguiendo, por así decirlo, la ruta que presuntamente llevaron a cabo esos dioses hacia Dinamarca, hacia su Thule, y esto no voy a explorarlo hoy porque me llevaría mucho tiempo, tiene que ver con un mapa y una historia fantástica que yo narro en el libro, vamos a encontrar en algunos de los puntos otros seres de 2,30 metros. Por ejemplo, en el Danubio. Aquí, en Serbia, en la frontera natural que hacen los Cárpatos, vamos a encontrar este yacimiento que se llama Lepenski Vir. Es un yacimiento que tiene más de 8.000 años de antigüedad, se remonta al 6.500 a.C. Y en él hay una serie de tumbas que están fabricadas no se lo pierdan, en hormigón. No es hormigón armado, como el moderno, es hormigón como el que hacían los romanos en el siglo I, pero 6.500 años antes. Y en donde fueron encontrados, aquí, ahora si van ustedes allí van a ver una magnífica cúpula museizada, pero cuando llegamos Patricia y yo les aseguro que aquello era esto, cajas, arqueólogos trabajando, era una excavación. Esto también me llevaría mucho tiempo explicarlo, con un conocimiento del cielo, de sus constelaciones, con un conocimiento astronómico y dos esqueletos. Este, 2,30 metros, insisto, que está al lado de la cabeza de un uro. Un uro es, como diría Jesús, como un toro, como un toro, que no se sabe muy bien si es que le enterraron con la cabeza de uro, pues porque le había atropellado, o porque podía ser un animal totémico para la tribu, no lo sabemos. Y el otro, todavía más curioso, fíjense cómo está enterrado, recuerda poderosamente la flor, la posición de la flor del loto del yoga. Y es muy curioso, y esto también lo explico en el libro, vamos a encontrar enterramientos en la cultura maya exactamente iguales. Y vamos a encontrar gestos lingüísticos y raíces lingüísticas que tienen que ver con Asia, con los naga mayas, que tienen que ver con el Valle del Indo, con toda su famosa escritura no descifrada, etcétera, etcétera, etcétera. Los gigantes, por tanto, existen. Y es más, tenemos también aquí en casa, en Cataluña, se conservan estos restos. El de la derecha, el de vuestra izquierda, es de una cabeza de un cromañón de la misma época del otro, que tiene el cholo, no Simeone, en este caso es un cholo importante de tamaño de cabeza, que uno podría sentir la tentación de decir, ¿es hidrocefalia? No, no lo es. Los científicos le han llamado no me recuerdo el nombre técnico, pero dice un crecimiento anormal de las extremidades y de la cabeza, y las herramientas, porque este estaba enterrado junto a las herramientas y también habían hecho herramientas del mismo tamaño. Por lo tanto, estamos hablando de un gigantón de 2,40 metros tranquilamente, que era un Pau Gasol pues del Neolítico. Nos vamos a Honduras.
Y es que en Honduras, ya se lo anticipamos, vamos a encontrar precisamente ese tipo de representaciones en posición yógica en muchos enterramientos, y lo que es todavía más curioso, esas posiciones en las manos que llamamos mudras, que son activadores de energía, pero no según la tradición maya, sino según la tradición china. ¿Qué hacían los chinos allí? Si es que no se admite que los chinos llegaron antes que Colón. Por lo tanto, todo era como una serie de piezas del rompecabezas que no acababan de encajar. Aquí les he puesto el templo de Rosalila. El de la izquierda es la reproducción que está en el museo, el de la derecha el original, pero les he puesto la vista exterior porque también van a ver esta misteriosa espiral, como las espirales que hemos encontrado en todas esas partes. Y para acabarlo de redondear, hay un altar que se conoce como altar Q, que dicen los arqueólogos está representando una reunión de astrónomos en la que vemos a todos los reyes de la época, en concreto este de la derecha con la cara borrada, se supone que es 18 conejo. Ustedes imaginen ir al cole, a ver, pasamos lista, Pepe, 18 conejo, entonces, jaja, pues, imagínense, 18 conejos, traumático. Y este misterioso ser, que si se fijan bien, a mí me trae a la mente la cabeza de una serpiente. De nuevo ese culto a la serpiente. Es un culto a la serpiente que vamos a encontrar representado en muchos lugares del mundo. Y el primero en encontrarlo, de nuevo, está en la cuna de nuestra civilización, en Sumeria. Esta es una representación de Ningishzida, el dios del inframundo, que ven tiene forma de reptil y le han puesto alas, lo que ha sugerido a muchos que es una representación de algo que vuela. Tiene, sin embargo, o cara bien de chacal o de cocodrilo, una especie de tocado muy misterioso, pero quiero que se fijen en lo que sostienen las manos, porque es un artefacto que después vamos a ver representado en multitud de tablillas sumerias. Aquí lo ven, de nuevo es una especie de mástil con una asa y una especie de bola. Por eso digo que parece el mástil de una bandera. De hecho, los arqueólogos, de nuevo, dicen que va a ser un mástil de bandera, pero no hay banderas asociadas. En muchos casos, además, se les ve como desprendiendo una especie de ondas que dicen son las aguas primordiales del dios Apsu, que es el que está en el centro, y ese mismo tocado con cuernos que hemos visto en la figura anterior. Bueno, esto vamos a encontrarlo, si ustedes lo ponen en internet, van a encontrar tablillas sumerias con esta representación por todas partes, y nunca se había encontrado ningún artefacto, ningún hallazgo arqueológico que sustentara qué demonios podía ser aquello. ¿Qué podía ser? Pues el tiro a vara, ¿no? No, vale, coñas aparte, quiero que se fijen en este objeto. Este ingenio, porque no tiene otro nombre, tiene más de 3 metros 10, para ser exacto, de altura, si lo juntamos. Estamos viendo que está fragmentado en 2 trozos. Estaba encontrado, se fue hallado en el templo de Apsu, en la antigua localidad de Telog, a finales del siglo XIX, por este hombre que se llama Ernest Zarsek. Era el vicecónsul de Gran Bretaña, del Reino Unido, en Basora. Practicaba arqueología y fue de los primeros en llevar a cabo registros de tipo arqueológico en la zona, en Basora. Ahora es un lugar magnífico para ir a visitar, si quieres además contaminarte con uranio, con bombas que caen y cosas de ese tipo. Irak, país maravilloso y que lamentablemente no podemos visitar a causa de la guerra. Pues él fue catalogando objetos que fueron mayoritariamente al Museo del Louvre en París y naturalmente al Museo Británico, porque él era súbdito de la reina. Y están todos los objetos en el catálogo, incluso este, pero solamente está la foto. El objeto está perdido. Podía ser la primera evidencia de un objeto tecnológico, porque, no lo he dicho, se trata de un objeto fabricado en cobre con una varilla también de cobre que estaba en el interior. Parece que ese cobre debía estar revistiendo alguna estructura de madera que con el paso de los milenios fue deteriorándose hasta pudrirse. Pero no sabemos para qué servía, o podemos conjeturarlo, porque recientemente ha sido encontrada una serie de tablillas que construyen una parte todavía inédita de una epopeya que, si yo les digo la epopeya de Gilgamesh,
a lo mejor a la mayoría no les suena, pero si les digo Noé, seguro que todo el mundo piensa en el arca y sabe lo que ocurrió. Gilgamesh era el Noé de los sumerios y cuenta que para atravesar el mar de la muerte, es decir, el diluvio ya estaba ahí y él necesitaba atravesar el mar de la muerte, precisaba de una serie de mástiles, concretamente de 120 de estos mástiles, pero que solamente daban propulsión para una sola vez. De manera que necesitaba 120 para vencer el mar de la muerte y llegar al paraíso prometido por su Dios. Por lo tanto, estaríamos frente a un ingenio tecnológico del que hemos perdido memoria, del que hemos perdido registro, pero que debió ser muy importante porque después civilizaciones venideras lo han ido plasmando y ha ido modificándose con el paso del tiempo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Ishtar. Si le quitan ustedes, acortan uno de los palos, este objeto que está sosteniendo Ishtar en sus dos manos evoca claramente ese asa y ese palo. Y lo mismo ocurre después con la cruz ansada o Ankh que tiene Isis y que pasará a los dioses egipcios. Es decir, ahí se ve claro cómo ha ido pasando una tradición ya convertida en mitológica de un objeto que se ha perdido y que sin embargo debió de tener una importancia en el pasado. Esas son las claves interesantes para estudiar. Como interesante fue ir a México en 2014, ya habíamos dejado atrás todo la fiebre milenarista, el miedo al fin del mundo del 2012 y todo aquello, y me quedé con las muchas representaciones de Quetzalcóatl, con esta que ven ustedes a la izquierda de la imagen y que muestra a la serpiente emplumada enroscada. ¿Por qué elijo esta? Primero, para sostener que aquellas espirales de las que les hablé al principio podían tener una coherencia con este tipo de forma. Y segundo, para representar las pirámides. Las pirámides no dejan de ser una representación de la serpiente. Hago un Kit Kat. Ustedes saben que cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo fueron confundidos por dioses, porque la profecía aseguraba que el día 1 Caña del año que correspondía llegaría de nuevo Quetzalcóatl a bordo de su barco para de nuevo cumplir su promesa de regresar. Y cuando uno va al Museo de México se va a encontrar con 3 efigies. Esta es concretamente la de Ñuñu Sabi, está también la de Quetzalcóatl, pero esta me quedó más bonita, entonces es la que he puesto, pero las 3 están representadas más o menos idénticas. En la que estamos viendo a un señor con barba, con bigote, con yelmo, ¿verdad? Con una especie de tocado en el que parece aquí una especie de armilla, y me lo parece a mí, o parece que lleva gafas, ¿no? Pero las gafas, ¿cuándo se inventaron? Porque las gafas, les voy a decir, estas son las primeras, son del año 1280 y fueron hechas por un pisano en Florencia que se llama Salvino Armato. Y esta representación se corresponde con un yacimiento de más de 1000 años de la tradición tolteca. En consecuencia, algo no encajaba de nuevo. Les decía que las pirámides podían ser representaciones vistas desde arriba de una pirámide enroscada. De hecho, la propia imagen de Tikal, lo digo bien, no, Tikal no, Chichén Itzá, evoca precisamente, este es Daniel que ya se ha despertado, eso es que me debo estar enrollando ya que te cagas, está evocando la piel de la serpiente. De hecho, la pirámide en sí es un compendio de astronomía, 365 escalones, exactamente un año, y una vez al año, que coincide ahora, el 21 de marzo, allí estaba todo el mundo posible ahí. ¡Oh! En un momento determinado que, saben ustedes, voy a ir atrás, el sol, o sea, está hecha con tal precisión que las esquinas de la pirámide, que tiene 9 escalones, 9, el 13 y el 52 son números sagrados para los mayas, hacen una sombra sobre la balaustrada que si ustedes lo graban en vídeo y luego lo aceleran, van a ver que es como que baja una serpiente. Y ellos dicen que Quetzalcóatl vuelve a la tierra.
estaba aquello lleno de gente. En un momento determinado estaba el cielo encapotado, ven aquí las nubes, sale un rayo de sol y se oye ¡cárguense! Bueno, yo estaba ahí de pie, todo el mundo chiflándome porque estaba haciendo fotos, lógicamente. ¿Qué se veía? Pues se veía este fenómeno, esa sombra en la que desciende Quetzalcóatl a la tierra. De hecho, no tengo aquí ahora la foto, pero al final de la escalera hay una cabeza de serpiente con las fauces abiertas que está representando ese descenso. Pero ¿de dónde demonios venía ese Quetzalcóatl? ¿Lo dicen las leyendas? Sí, y lo dicen no solamente las mayas, lo dicen las aztecas, lo dicen las incas, lo dicen también las japonesas. Vienen de Shubaru. No es que hayan ido al concesionario. Shubaru significa Pléyades en japonés, por si no lo sabían. Y por eso el escudo de la marca automovilística son las estrellas de las Pléyades, las cabrillas también, como se conocen. Y este templo, que fue confundido por los españoles como un cenobio, es otro lugar de astrónomos. 11 puertas. La central también está enfocando a las Pléyades, al lugar de donde venían sus dioses. Y es muy curioso, porque si ustedes se fijan en la cenefa, este es un detalle de la misma, voy a tener que levantarme de nuevo ahora para indicarles. A la izquierda, no sé si pueden seguir con mi dedo, el perfil de una especie de espiral cuadrangular, que sería como la pirámide que les estoy diciendo, vista desde el aire, que si lo siguen, va hacia arriba, va a un cuerpo más gordito, que va a terminar en la cola de cascabel de una serpiente, porque lo que queda abajo, ahí ya es la cabeza, justamente. Es decir, es la representación de una serpiente. La pirámide es una representación de la serpiente, la espiral es una representación de la serpiente, y allí, como no las constelaciones, aquí las conocemos como Tauro, Libra, tal, porque allí se conoce con otro nombre. Las Pléyades son conocidas como el Tap, que significa cascabel de la serpiente. Si se fijan bien, estas cenefitas, estos triangulitos, son la piel de una serpiente en concreta, que es la Crotalus duricius, que es, digamos, única de allí, y que en torno a ella han hilvanado todo su calendario y toda su mitología. Por lo tanto, lo reptiloide debía de tener una gran importancia para ellos. ¿De dónde venía todo esto? Pues la Génesis nace en una pequeña isla conocida como Mexcaltitán, y que hoy se conoce como Mexcaltitán, y que piensan era la antigua Atlán, que evoca a esa Atlántida. Precisamente este señor que está aquí con la barca saliendo de Atlán para buscar su tierra prometida estaba siguiendo una profecía. Esto os lo ha contado Jesús Callejo, creo, el año pasado cuando habló de las banderas, pero os lo refresco en la memoria. Estaban siguiendo la profecía de un chamán que se llama Tecnoc. Este Tecnoc dijo que reconocerían su tierra prometida cuando vieran a un águila que está encima de una laguna con una serpiente en el pico. Si ustedes examinan la bandera de México, van a ver que efectivamente hay un nopal, es un cactus, y el águila está sosteniendo ese reptil en el pico. De hecho, lo dice la canción, ¿no? Guadalajara en un llano, México en una laguna, porque esa es la laguna que estaba, por lo visto, repleta de serpientes cuando los atlantes llegaron ahí. Y lo he dicho así adrede porque Atlantes, de Tula, de nuevo volvemos a esa isla que es conocida como Tula. Tula significa el norte, pero significa muchas otras cosas que no me da tiempo a contarles. Vemos a estos seres que no corresponden con ninguna etnia conocida de allí, que está sujetando de nuevo en su mano un objeto que sería una evolución del misterioso artefacto que antes les he comentado, y que por el tocado de plumas, por la forma del traje, por el escudo circular que tiene al otro lado, recuerda a los pueblos del mar egipcios. Curiosamente, todas las leyendas de donde vinieron los dioses de las estrellas dicen que hicieron parada en una isla en medio del océano, y resulta que los de América dicen que venían del este y los de África dicen que venía del oeste. Por lo tanto,
son fabas contadas, que decimos en catalán, es impepinable que debía de estar en medio. Y hacemos la última parada, que es Egipto. Porque en Egipto vamos a encontrar 3.000 años de portentosa historia, de pirámides extraordinarias y también de dioses que vinieron de las estrellas. Ya no porque Osiris, porque Isis, porque todos sus 9, digamos, dioses primigenios venían de Orión y de las Pléyades, sino porque vamos a encontrar múltiples enigmas que, me parece que me he saltado 2, sí, múltiples enigmas que tienen que ver con el cielo. De esto no me voy a extender porque ya he hablado en otras ocasiones. La correlación de Orión, la disposición de las 3 pirámides estarían marcando una especie de espejo del cielo en la Tierra. Estarían marcando, junto con la Vía Láctea, el cinturón de Orión, la Vía Láctea y un mapa del cielo en la Tierra. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que si bien las pirámides no fueron construidas por extraterrestres, fueron construidas por el hombre, no fueron construidas por los egipcios, porque las pirámides ya estaban allí. Y no lo digo yo, lo dice el propio Keops, que supuestamente era quien moró en la más grande de ellas, cuando en una estela del inventario, que generalmente cuando las cosas no encajan con la arqueología oficial se suele mantener un poco al margen, en esa estela del inventario dice Keops que va a utilizar el templo de Isis, que es como se conocía de antiguo a esta construcción, y que va a hacer construir una pequeña pirámide a su alrededor en honor a su esposa Hanuche. Y una de las mastabas que están allí se corresponde precisamente con la esposa de Keops. ¿Quiénes entonces pudieron construir todo aquello? De entrada digo que no eran los egipcios, porque también estudios geológicos han puesto de manifiesto, Robert Schoch, por ejemplo, en un libro que se llama Escrito en las rocas, que la degradación, que la erosión de la esfinge de Giza se correspondería con la propia del agua. Y esto no ocurrió en Egipto hasta el 10.500 a.C., fecha en la que, al parecer, el clima era mucho más templado, la orografía sería propia de una sabana y estarían por ahí recorriendo los animales que vemos representados en muchos de los grabados de Egipto, porque ahora monos, leones y todas estas cosas se ven más bien poquitos, para no decir ninguno, porque ya ni cocodrilos del Nilo vamos a poder ir a ver. ¿Qué hubo, por lo tanto, antes? Miren, otro de los documentos que esconde la arqueología es este. En realidad son 160 fragmentos de un papiro que es conocido como el Canon de Turín, porque es la ciudad transalpina donde se conserva, en la que hay una cronología desde Menes, el primer faraón, hasta los Ptolomeos, que son las últimas dinastías, que encajan milimétricamente con la cronología oficial. Porque la esconden entonces. Bien, el problema es que antes que Menes, dice ese documento, que reinaron durante 11.000 años, por lo tanto encajaría por la cronología, una serie de seres, mitad hombres, mitad otra cosa, que eran conocidos como los Semsuhor, los compañeros de Horus, y que ellos enseñaron el arte, la agricultura, la domesticación del ganado, la fundición de los metales, la astronomía, por lo tanto la ciencia. ¿Quiénes eran? ¿O hubo una humanidad antes que la nuestra, o tenemos que mirar a las estrellas? Si ustedes piensan que la vida, y con esto voy a ir terminando, la vida en la Tierra, que es algo fascinante, cómo pudo originarse, es todavía hoy un misterio para los científicos. Las teorías, las 3 principales teorías que se mantienen es, una, un Dios creador. Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º descanso. Bueno, como yo no me creo eso, acudo a la segunda. La segunda, que es el experimento Miller, este señor que ven aquí arriba, consiguió reproducir las condiciones de la Tierra primigenia en un matraz, con sus reacciones químicas, puso allí los elementos de la Tierra primitiva, un bombardeo ahí de electrones debido a los rayos, las centellas y tal, y aparecen una mierda, pinchar un palo, porque es marrón, viscoso, vamos, y que se conoce como ARN, ácido ribonucleico, pero es un aminoácido esencial para la vida. Para crear el ADN es necesario algo más. Y ahí viene la tercera teoría, que es la que dice que la vida vino de fuera,
que somos todos extraterrestres, aunque no de una civilización extraterrestre, sino que, digamos, los meteoritos llevan consigo otros aminoácidos, la guanina, la citosina, etcétera, y que junto con ese ARN dan lugar a los primeros protozoos y a las primeras divisiones celulares. Pero para que ello ocurra son necesarias una serie de reacciones químicas que se han contado, y la probabilidad máxima que ocurran en un mismo sitio es de 10 elevado a la 2000. La probabilidad, no me negarán ustedes, que es muy, muy baja. Pero como estamos aquí, algo tuvo que ocurrir. ¿Cuál es la última? La cuarta teoría, la apócrifa. No la formula este misteriólogo, entre comillas, la formula todo un premio Nobel, Francis Crick, descubridor junto a Watson de la doble hélice del ADN. La llama panspermia teledirigida. Y es algo apasionante, porque lo que dice este hombre es que una civilización exterior, encontrándose en un momento de planteamiento, mira, vamos a plantearlo como si fuéramos nosotros. Hoy día hay una tremenda preocupación por nuestro ecosistema. Pensamos que el Sol tarde o temprano se va a apagar, no va a ser ni hoy ni mañana ni dentro de 1000 años, pero se va a apagar. La gravedad de la Tierra, si el núcleo se enfría, va a ser menor. Y si el núcleo se enfría y la gravedad es menor, la atmósfera que nos permite respirar se va a degradar por el espacio. Puede caer meteoritos, puede ser que el agua sea un bien escaso dentro de muy pocas décadas. Pueden ser 1000 cosas que puedan volver yermo este planeta. Y a todos nos corresponde desde este instante empezar a pensar qué alternativas tenemos. Y yo digo que el origen de la humanidad está en la Tierra, pero su futuro está fuera de ella. Porque si queremos que el legado de la vida continúe, queremos que los seres humanos se expandan, que los seres humanos y las cosas de este planeta sigan vivas en algún lugar del universo, tarde o temprano nos vamos a tener que mudar de casa. Esto es así. Pero hoy por hoy no tenemos la tecnología para hacerlo. Estarán de acuerdo conmigo que nuestros cohetes van a propulsión de gasolina, ¿eh? Ahora se está empezando a hablar de propulsión fotónica. Y fíjense, ya varía de tardar a Marte en 2 años a tardar en pocos días. Pero es todavía pueden pasar 20 años hasta que esto no se consiga. Pero hoy por hoy vamos con combustión, vamos con gasolina, ¿vale? ¿Y qué alternativa nos queda? Pues lo que hicimos hace 44 años. Lanzar una sonda tipo Pioneer, pero en lugar de poner una placa chorras digo chorras porque les mandamos 2 placas, una con los dibujitos, que ya me dirán ustedes cómo los van a interpretar una civilización extraterrestre, pero vamos a suponer que lo consigue, y les mandamos por el otro lado los sonidos de la Tierra, un disco de vinilo forrado en oro, vinilo, ¿saben ustedes? Y no les ponemos el tocadiscos, con lo cual tú dices, si hoy día solamente del 72 que pasó esto, estamos en 2016, hemos pasado del vinilo al Laserdisc, del Laserdisc al CD, del CD al DVD, al Blu-ray, al USB, a los archivos por ordenador, en 7, en 40 años, ¿verdad? En 44 años, 7 generaciones de dispositivos. Los extraterrestres que nos llevan 1000 años de ventaja estarán diciendo, ¿pero esto qué? ¿Esto qué? Mándame el tocadisco, mayo, que si no, no puedo hacer scratch. Bueno, así somos. Por eso digo que es una chorrada. Pero son cosas que para la época las veíamos, ¿verdad? Las veíamos coherentes. Por eso cuando me dicen, no, es que no es posible viajar al espacio. Ahora, pero espérate, que es que esto es de largo recorrido. Pues piensen ustedes que lanzamos, en lugar de la Pioneer, una cápsula, si han visto ustedes Interestelar, de Christopher Nolan, la misión lleva una misión A y una B. Destripo el spoiler, lo siento. Y en la misión B ahí hay un aparato que contiene especies de todas las clases, esporas, vegetales, ADN humano, tal, y lo lanzan con el propósito de ir a buscar un planeta adecuado para la vida. Y eso lo lanzan. Esa civilización extraterrestre hace miles de años lanza esas sondas y quiere la diosa Fortuna, quiere el destino que una de ellas venga a dar a la Tierra. A partir de ese momento pueden pasar 2 cosas. Que la civilización que la ha lanzado no consiga desarrollar la tecnología y se muera, porque su sol se ha ido a la porra o sus recursos han desaparecido y se muera. Ahí quedan. Somos extraterrestres, pero no sabemos nuestro origen. Segunda posibilidad, que sobrevivan y consigan una tecnología que les permita viajar por el espacio.
Y entonces los sabios de aquella época digan: ¿os acordáis que hace 2000 años los sabios de nuestro planeta lanzaron una sonda al espacio? ¿Y si la buscamos? Vamos a detectar dónde está. Parámetro, la Tierra. Y se viene a la Tierra. Y en la Tierra pueden encontrar a unos seres moninos. Ya desapareció el mono. Moninos que están ahí por los árboles, pim pam, con los dedos muy bonicos. Oye, ¿y si los alteramos un poquito? Porque en el fondo son nosotros. Son nuestros genes. La vida se ha desarrollado gracias a lo que nosotros hemos mandado. Y les damos ese toque que les falta. Llamémosle inteligencia. ¿Y sabes qué? Que nos vayan preparando el pisito. Vamos a prometer regresar y que nos vayan preparando el pisito para que cuando nosotros volvamos lo tengamos esto bien adecentado. Esa es la inquietante historia que planteo ahí. Inquietante historia que además está muy de actualidad, porque recuerden ustedes que hace pocas fechas Stephen Hawking, este científico que habla así, decía: nosotros estamos mandando alegremente las coordenadas de donde estamos y no tenemos ni idea de cuáles son las intenciones. Que sí, que pueden ser hermanitos cósmicos de toda la vida, pero pueden ser unos hijos de puta del 15. Y como nos hayan tocado los hijos de puta en lugar de los angelitos, vamos aviaos. Porque nosotros vamos con motores de gasolina, con petardillos de balitas, y estos pueden tener una tecnología absolutamente desbordante. Por lo tanto, la reflexión a la que les invito es, de un lado, conservemos bien nuestro planeta, porque hoy por hoy es el único que tenemos para vivir nosotros y nuestras futuras generaciones. Segundo, seamos más humildes con las cosas de nuestro alrededor, porque esa teoría de la panspermia en 2014 ha encontrado su respaldo científico después de que unos científicos de la Universidad de Buckingham lanzaran un globo estratosférico a 27 kilómetros de distancia, es decir, en ese límite entre las capas más altas de la atmósfera y el espacio exterior, para evitar la contaminación. La compuertita que tenía que tomar las muestras se abría cuando ya había adquirido la altura correspondiente, y cuando el globo cayó conteniendo las muestras del aire que buscaban, descubrieron para su asombro, no sé si la he traído, creo que no, descubrieron para su asombro que había una microcápsula de titanio escupiendo una cosa. Esa cosa eran esporas de origen extraterrestres. No me lo invento yo, pueden ustedes consultar las revistas científicas. Aún nadie ha refutado ese hallazgo. Hay una enorme polémica en la comunidad científica acerca de si eso no es contaminación, bla, 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 bla. Tampoco se ha dado prácticamente bombo y platillo, primero porque estamos en el panorama político en el que estamos y solamente parece que Podemos, Pedro, Rajoy y Rivera, y no hay nada más en estos momentos en la actualidad. Pero hace 2 días yo recibía una nota de Europa Press muy sorprendente en la que se habían captado una serie de señales de radio del borde de la Vía Láctea. De hecho, hacía 10 años que las tenían y nos enteramos ahora porque creen que pueden tratarse, son pulsos de muy cortos, y no reconocen la fuente de la que proviene. Antiguamente se había pensado que esto eran estrellas de neutrones o explosiones de supernovas lejanas, de manera que cuando encaraban ahí los radiotelescopios, el fenómeno ya había pasado porque es naturaleza muerta. El fenómeno ha ocurrido, ha explotado la supernova, ya no hay más radiación. Esta no, esta es una fuente fija, permanente, y por lo tanto no saben qué la causa. Puede ser un fenómeno natural, pero pudiera ser también un mensaje extraterrestre. ¿A que no han oído esto en ninguna parte? Pues eso es de antes de ayer. Por lo tanto, estamos en un momento en el que además la NASA está dando a conocer muchas cosas, en el que el gobierno chino está insistiendo. Parece que lo estoy ahora trabajando para un reportaje que verá la luz próximamente en la revista Año Cero. Parece que hay una especie de competición, como entonces la había en la Guerra Fría por ser el primero en llegar a la Luna. Ahora hay una competición entre China y Estados Unidos por ser el primero en dar la noticia de un contacto extraterrestre. De hecho, hay informativos que se están abriendo, me cuentan los chinos, porque yo de chino no entiendo más que ni hao cuando voy al chino, y ni hao chamaya, ¿eh? Eso significa hola, ¿cómo estás?
Ya está, con eso me entiendo. Y xie, que significa gracias. Entonces, los amigos me cuentan, oye, que los informativos dicen que Obama va a desclasificar información relativa a extraterrestres y que van a dar un anuncio en cuestión de 2 años relacionado con... Y esto aquí no nos enteramos en ninguna parte. Los chinos están haciendo eso y además ya han deslocalizado a 9.100 personas para construir el más grande radiotelescopio del mundo. Yo creo que tienen ya localizada la fuente el lugar. Lo que pasa es que deben estar preparándonos de alguna manera. De hecho, solamente puedo interpretar el riego de pequeñas notitas de prensa y de informaciones como ese estado de preparación de la conciencia que en los años 50 pretendían hacernos llegar a través de Hollywood y de las películas, para crear en un momento determinado que los extraterrestres eran buenos y luego que eran malos, o al revés, ¿no? Creo que estamos en un momento único y por lo tanto lo que les invito es que estemos todos preparados, no para recibirlos, sino en todo caso para dar la bienvenida si es a buenas y para guiarnos a garrotazos si son a malas. Muchísimas gracias. Bien, tenemos algún ratito para hacer preguntas, así que si alguno de ustedes tiene alguna duda, estaré encantado de resolvérsela. Si creo que están aquí ya. Hombre, algún extraterrestre que otro veo yo por la carrera de San Jerónimo. No les voy a decir que no, porque tenemos políticos que no son de este mundo. ¿Que haga qué? Manitas. Aplaudan. A ver, necesito un intérprete. Que subas para la cabina, que si no, no se te oye. Vale. Es que, ¿ven? ¿Cómo no vamos a comunicar con un extraterrestre si con un humano no nos entendemos? Madre mía. Bueno, miren, es una pregunta que me he formulado, ahora bromas aparte, en muchas ocasiones. Y es ver, tengo un libro que se llama Infiltrados, con lo cual he mantenido de alguna manera que hay una serie de seres no humanos que pueden estar entre nosotros. Pero yo quiero explicar, porque viene a propósito, que los dioses de los que hablo en Aliens Ancestrales nada tienen que ver, o así al menos yo lo creo, con los modernos ovnis. La conducta de los antiguos era el de un contacto directo, personal. No se escondían, estaban enseñando, estaban ofreciendo información y después se fueron prometiendo regresar. La conducta de los ovnis es otra, son esquivos, parecen obedecer más a un fenómeno extraño, lo cual no quiere decir que no crea que el origen o que una parte del fenómeno ovni tenga que ver con los seres extraterrestres. O mejor dicho, cuando digo, en este caso, extraterrestres, me refiero a entidades no humanas, porque muchas de ellas podrían pasar por lo que antiguamente conocíamos como ángeles, como entidades no físicas, sino que, y eso no significa que no sean reales, significa que no están en nuestra realidad tridimensional tal y como la concebimos. Y desde esa perspectiva le diría, sí, están entre nosotros. Pero de los que yo les he hablado hoy, tiene que ser como usted y como yo, que le puede dar una torta o le puede dar un beso, sin ningún lugar a dudas. ¿Perdón? Pero no sé si más feos o no. Igual son un pibón, oiga. Sí. Nadie quiere preguntar, sois la hostia, ¿eh? Os lo he aclarado todo. Si es que ya sabía yo que aquí en Alcobendas hay un nivel... Bueno, pues fue muy interesante, muy Gracias. la conferencia. Yo también estaba un poco informándome sobre estos temas y resulta que hay unas teorías que dicen que, por ejemplo, hay una relación entre todas las mitologías del planeta Tierra. Por ejemplo, el dios sumerio Enki pasó a denominarse como el dios Poseidón en la mitología griega y de ahí pasó a ser el dios Odín en los mitos germánicos. Pasó igual con, por ejemplo, Yahvé, que en la mitología sumeria era Anú, y luego pasó en otras religiones a denominarse de otra forma. Y algunas personas creen que nunca se fueron los dioses, simplemente están ocultos esperando su
su momento y controlando la raza humana. Entonces, pues, quería saber qué opinaba sobre esto. Bueno, en realidad no es una pregunta, es estar o no estar de acuerdo con tu opinión. Para mí es evidente, o sea, si la pregunta es, ¿ellos nunca se fueron, estuvieron aquí? Pues tengo que decir que no, ellos lo que dicen es que se van y que regresarán. Lo dicen los mayas, lo dicen incluso los cananitas, lo dicen la mayoría de las civilizaciones. Pero es verdad que como vehículo de transmisión, como mito, eso se va transmitiendo y va evolucionando. Y por eso los mitos siempre guardan un pozo de realidad, a pesar de que el paso del tiempo haya engordado esa determinada historia. Lo hemos visto en la propia charla, en muchos de los utensilios, por ejemplo, cuando estábamos mostrando a Ishtar, a Isis o a su predecesor, como un mismo objeto se está variando o transformando. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con las dinastías reales, el toque real, por ejemplo, que utilizaron las monarquías francesas, que tiene su origen también en tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos, o en muchas tradiciones y ritos ancestrales que están de alguna manera representando cosas que oyeron o contaron hace milenios y que naturalmente van engordándose o van transformándose en la medida que pasa el tiempo. Desde esa perspectiva estoy de acuerdo contigo. Pero no hay que tomar los mitos, cuando hacemos investigación desde la perspectiva del misterio, nunca como literalidad. Y lo digo porque no es tu caso, pero lo digo porque hay mucha gente, por ejemplo, que me pregunta cuando hablo de todo esto, oye, los Anunnaki, oye, los reptiloides. Esos son fantasías modernas que se han construido bajo verdaderos mitos que se han ido adaptando al paso del tiempo a los contextos culturales y a las personas y a las localidades, efectivamente adquiriendo nombres distintos y pequeñas variaciones que se acomodan a la forma de sentir y a los conocimientos de cada grupo étnico. Desde esa perspectiva, ellos nunca se fueron, estuvieron con nosotros, pero no el físico, sino el mito propiamente dicho. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, abajo. Hola, Josep. Hola. Soy Cristina. Mira, a lo mejor me voy un pelín del tema, pero comentarte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que cualquiera de estas civilizaciones, extraterrestres o queramos llamarlas, tienen que tener un mismo creador? ¿Una fuente? Wow. Mira. Mira. O yo qué sé, es que ahí me pierdo. Lo que dice el Papa, ya bueno, me estás haciendo una pregunta que tiene que ver con la fe. Bueno, de hecho muchas de las cosas que he contado tienen que ver también con la fe, ¿no? Lo que dice el Papa es que el mismo Dios creador es el creador de todos los seres. Lo que pasa es que no todos se crearon a la misma vez. Y eso es una disyuntiva muy interesante sobre la que hoy no he reflexionado, pero sí lo hago también en el libro. Porque se imaginan ustedes toda esta obsesión que tenemos todos nosotros por establecer un contacto con nuestros vecinos cósmicos, y resulta que nuestros vecinos cósmicos están todavía por nacer o ya han nacido y han muerto. Porque según lo que les estaba contando de esta teoría de las panspermia, imagínense que esa civilización que lanzó su legado al espacio no consiguió sobrevivir. Pues estaríamos buscando nuestros orígenes, nuestro creador, sin que diéramos con él, porque él desapareció. De hecho, cuando ustedes miren al cielo esta noche, piensen que la luz que están viendo es una luz que pasó hace miles de años, tantos como años luz de distancia tengan. De las Pléyades, que vamos a ver al lado de Tauro, a la Tierra hay 440 años luz. Es decir, que el día que exploten las Pléyades vamos a tardar 440 millones de años en verlas desaparecer. Por lo tanto, estamos viajando en el tiempo. Y puede que la humanidad tenga la suerte de coincidir en el tiempo con otra civilización de estado evolutivo similar o superior, y por lo tanto podamos cumplir la misión de la vida, que desde mi perspectiva no es más que sumarnos al uno. Creo que estamos condenados a conocernos, que nuestra misión es una misión global, no del planeta Tierra, sino
con otros universos, o que lamentablemente nos muramos solos, y eso es terrible, pero puede ocurrir. Y eso me trae a la mente una teoría que planteo en el libro, que es la paradoja de Fermi. Enrico Fermi, que estuvo vinculado al proyecto Manhattan, el de las bombas atómicas, planteaba, según la ecuación de Drake, la vida en la Tierra es muy común. La vida en el universo es fácil, ¿no? Se puede crear vida con mucha facilidad, y por lo tanto deben haber más de 100.000 planetas habitables solo en nuestra galaxia. Y decía Enrico Fermi, si la vida se prodiga tanto, ¿cómo es posible que todavía no la hayamos detectado? Y planteaba, si no la detectamos es o bien porque nuestros sistemas de detección no son los correctos, o porque la vida no es tan frecuente en el universo. Ahora estamos en condiciones de decir la tercera. Puede que fuera muy rico el universo en vida, pero puede que no coincidamos en el tiempo. Es el factor que siempre se nos olvida, el factor tiempo, y es un factor clave para entender siempre el destino, no solo de la Tierra, de la humanidad, del ser humano, sino incluso de nuestra propia espiritualidad. Josep, ¿hay alguna pregunta más? ¿Qué piensas sobre esta posibilidad de que los supuestos aliens seamos nosotros en el futuro a encontrarnos con nuestro estado? Bueno, es una posibilidad fascinante. A mí no me acaba de encajar porque hay una serie de cosas que me desbarran, ¿no? Yo sí creo que son posibles los viajes temporales, es posible que haya un escapoteo temporal no consciente, pero en el momento en el que se produce un viaje temporal, desde mi concepción, se está creando un universo alternativo, un universo paralelo, y por lo tanto esa modificación del tiempo posterior no se produce. Y eso invalida que muchos de los avistamientos que en la actualidad se dice podrían ser seres humanos que vienen al pasado, tienen ese trato de lejanía o de huidizo para no alterar su espacio físico cuando vuelvan a la Tierra. Imagínense, ¿no?, la paradoja que plantea en Regreso al Futuro, de que, oye, te has ligado con tu propia madre y la has cagado porque entonces no naces tú, ¿no? Bueno, pues eso, hay teorías actuales que dicen que no podría pasar porque lo que estás es condenado a crear un universo alternativo. Por lo tanto, si eso es así, nunca vamos a tener conciencia de que el viaje temporal es así, hasta que seamos nosotros quienes realicemos realmente el viaje en el tiempo. Bueno, esto enlaza un poquito con lo que diferentes fuentes contaba esta mañana. Los que habéis estado, ya habéis escuchado que era una conferencia muy interesante, tiene mucho que ver con todo esto, con lo del final. Aprovecho para comentaros algo que quizá os interese. La mesa redonda de mañana, con los invitados que puedan asistir a ella, pues va a versar precisamente sobre algo que también has hablado, que es la ocultación sobre todos los documentos OVNI que tienen, sobre todo en los Estados Unidos, y que algunos de los candidatos han prometido desvelar. Sobre eso vamos a hablar. Entonces yo os invito, si tenéis alguna pregunta sobre ese tema interesante, voy a poner este librito aquí en la mesa de firma, en la mesa del pasillo. Si queréis hacer una pregunta, la escribís en una hojita y me la entregáis a mí si hacéis el favor, que mañana en la mesa redonda se tratará el tema y por parte de todos los presentes que estén aquí, los invitados presentes, pues se dará la respuesta. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Josep, como siempre, un encanto. El placer ha sido mío y espero estar aquí en el 16 Congreso. Gracias, queridos amigos. Gracias.